Outra coisa que facilitou o trabalho dos espiões alemães no México foi a corrupção generalizada que existia no governo. En 1946-47 sí hay un incremento del consumo de drogas en México y el principal combate que se hacía al narcotráfico en aquella época era por parte de las autoridades de salud y muy poco por las autoridades policíacas. Cuando Cárdenas ve que se estaba incrementando el consumo de heroína en México, decide con un doctor de la Secretaría de Salud legalizarlas. Lanza un decreto de legalización del consumo de drogas. El 1 de diciembre de 1940 asume la presidencia Manuel Ávila Camacho para infiltrarse en el nuevo gobierno. El Tercer Reich apela al glamour y a la seducción de una bella y joven actriz, Hilda Kruger. Se convierte en amantes del subsecretario de Hacienda, que es Ramón Beteta. Es un hombre importante en las finanzas. Posteriormente se hace amante del secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, que la convierte en prácticamente su amante privada más importante. Sua função principal era servir como elo para permitir a entrada de grande número de espiões alemães no país. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial fue inaugurado el contrabando internacional de drogas a gran escala, con la participación de militares y políticos mexicanos. Aunque impulsado y apoyado por los nazis y los japoneses, nuestro primer gran cártel fue encabezado por destacados mexicanos de la época. La organización era dirigida por el general Francisco Javier Aguilar González, importante diplomático, y sus principales cómplices eran los gobernadores y exgobernadores de varios estados: Gonzalo N. Santos, de San Luis Potosí; Donato Bravo Izquierdo, de Puebla; Miguel Alemán Valdés, de Veracruz; y Maximino Ávila Camacho, exmandatario de Puebla. Un informe enviado desde Francia a la Secretaría de Relaciones Exteriores especificó que Aguilar, a través del banco Pictet de Bélgica, realizaba operaciones que le dejaban ganancias de hasta 2 millones de francos mensuales, para lo cual retrasaba meses los pagos de los subsidios a los refugiados. Aguilar también se convirtió en ministro plenipotenciario de la Embajada Mexicana en Japón en 2 ocasiones, primero en 1935 y luego en 1938. Durante estos años el general estableció estrechos vínculos con el gobierno nipón, nexos que más tarde lo impulsarían a colaborar con los servicios de inteligencia de los países del eje. En el frente político del primer cártel mexicano desempeñaba un papel fundamental el que fuera gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. Era este ambicioso político que los agentes estadounidenses calificaban de un reconocido asesino que mató por propia mano a estudiantes y mujeres, quien cerraba la pinza que tenía a Aguilar en el otro extremo. También participaba en el cártel, como hemos mencionado, Donato Bravo Izquierdo, exgobernador de Puebla, asociado con el tráfico de drogas desde que ostentara ese cargo. Según precisa el informe de Washington, Gonzalo N. Santos y Bravo Izquierdo también habían adquirido una amplia experiencia para sus actividades ilícitas en el ámbito diplomático y legislativo. El exgobernador de San Luis Potosí, autodenominado ministro sin cartera, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, había sido embajador en Bélgica, senador y diputado. En sus memorias, donde advierte desde la introducción que en mi largo y tormentoso batallar hay muchas cosas que los hombres faltos de temple no se atreverían a contar, Santos reconoce haber participado en operaciones de contrabando. Sobre su relación con Francisco Aguilar González y Donato Bravo Izquierdo, señala: Pancho Aguilar fue mi compañero en la revolución. Era primo hermano de don Francisco y Madero, y le llamábamos el Loco Aguilar. Del exgobernador de Puebla, quien en aquella época pasaba de los 60 años, asegura: era muy mi amigo, gozaba de muy desahogada posición económica y estaba casado con una bella muchacha que no llegaba a los 20 años. Los informes enviados a Washington precisan que los 3 personajes encajaban en el proyecto de introducir drogas a Estados Unidos, ya que habían estado en contacto con los agentes alemanes y japoneses desde hacía varios años. La inteligencia naval incluso se aventuraba a deslindar las actividades de cada uno. Mientras Aguilar era la cabeza del contrabando y Santos de las relaciones políticas, Bravo Izquierdo era el responsable de lavar el dinero generado por el comercio de las drogas. Para llevar a cabo esta labor, el exgobernador de Puebla se apoyaba en un hombre de origen sirio llamado Abed, quien por muchos años ha sido el banquero de toda la actividad del narcotráfico. La organización encabezada por el general no solo traficaba con drogas, en realidad
El primer cártel mexicano era la red más grande de espionaje al servicio de los agentes de la Gestapo y del ABIO. Aguilar, Santos y Bravo fueron capaces de infiltrar espías hasta en el staff del presidente Manuel Ávila Camacho. Esta red era la responsable de informar sobre las actividades que los agentes de las naciones aliadas realizaban en nuestro país, al jefe del espionaje militar alemán y de encubrir las acciones de sus espías, así como las de los japoneses, de poner a disposición los sistemas de radio para comunicarse con Berlín, y de apoyar en todo lo relacionado con el tráfico de materias primas, las cuales eran enviadas a la industria militar germana para la fabricación de explosivos y en el comercio de hidrocarburos. Konrad Eckerle, un importante agente nazi que formaba parte del proyecto del cártel, fue identificado en un informe enviado al Departamento de Estado como el responsable del centro de operaciones alemán encargado de narcotizar a los Estados Unidos. El búnker se ubicaba en una casa comercial llamada La Germanía, localizada en el número 2 de la calle de Ayuntamiento. El grupo encabezado por Aguilar, Santos y Bravo mantuvo siempre un estrecho contacto con Eckerle. Las influencias, el poder económico del que disponía el loco Aguilar y el apoyo de los agentes del Eje le permitieron al cártel penetrar en los diferentes niveles del ejército mexicano. Poco a poco se fueron adueñando de los delegados políticos de la milicia, a quienes les entregaban propaganda en la que se informaba de la superioridad militar de los ejércitos de Hitler y de la disciplina y entrega de las juventudes hitlerianas. La propaganda repartida por los líderes del cártel llegó hasta el secretario general del recién creado Partido de la Revolución Mexicana. El informe secreto entregado al presidente Lázaro Cárdenas por el Ministerio del Interior advertía sobre esta difusión, que para entonces ya circulaba entre los militares mexicanos. La excelente literatura sobre organización militar y cuestiones de estrategia, igualmente la literatura alemana sobre cuestiones de educación física, es superior a todos los demás en su género. Son los terrenos donde el nazismo ha logrado los mayores adelantos entre los militares mexicanos. Fechado casi en los mismos días que el informe mexicano, los agentes de la inteligencia naval entregaron al gobierno estadounidense un reporte en el que precisaron que Aguilar recientemente fue enviado a una misión confidencial a Alemania. Destacaron, además, que regresó trayendo como amante a una joven mujer nazi y a un oficial mexicano de la aviación que estaba como agregado militar llamado Robert Trautz Amezaga, así como a un hombre identificado solo como Herr Harman. La inteligencia naval identificó al teniente Roberto Trautz Amezaga y al amante de Aguilar como sus enlaces con los dirigentes alemanes, Hellemann de la Gestapo y George Nikolaus de la ABU. Sus principales asistentes, entre ellos Trautz, son los líderes del tráfico ilegal de drogas y de los círculos de contrabando, informó a Washington el reporte. Roberto Martín Trautz Amezaga nació el 24 de abril de 1909 en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas. Su padre se llamaba Juan Trautz y era minero de origen alemán. De 1936 a 1937 realizó estudios de aviación en la escuela de Rangsdorf de Berlín y se graduó como piloto aviador con licencia para pilotear aeroplanos hasta de 10.000 kilos. Se dio de alta en el ejército mexicano el 3 de octubre de 1938 como subteniente auxiliar mariscal. Los padrinos que impulsaron su carrera militar fueron los generales Juan F. Escarate y Francisco Aguilar González. A los 24 años, para el 20 de diciembre de 1940, por acuerdo del Estado Mayor, causó alta como ayudante de la Presidencia de la República. Trautz Amezaga era el responsable de supervisar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos desde su oficina en Palacio Nacional, donde trabajaba como redactor y traductor, ya que hablaba perfectamente inglés y alemán. Trautz mantenía una estrecha relación con el general Aguilar desde que éste fungió como embajador en la Francia de Vichy. A su llegada a México, el teniente simpatizante de los alemanes, impulsado por los hombres de la organización, entró a trabajar en el staff personal de la oficina del presidente Ávila Camacho. Mientras tanto, dentro del cártel, Trautz se encargaba personalmente de trazar las rutas y de entregar las mercancías. Hallmann, el misterioso personaje alemán que llegó con Aguilar, acompañaba a Trautz en todos sus viajes por la República Mexicana. Con las actividades del cártel, la realidad de sus líderes cambió radicalmente. Para 1941 la situación económica del general Aguilar era otra respecto de aquella de la que se quejaba amargamente en 1933. Era tanta la diferencia que los agentes de Estados Unidos comenzaron a investigar, y concluyeron que, a pesar de no poseer una fortuna personal, Aguilar era un derrochador. Siempre ha gastado grandes sumas de dinero y es dueño de cuadrillas de caballos y aeroplanos.
Trataba de explicar esta situación diciendo que es pariente de la familia Madero, lo cual es verdad, pero los Maderos actualmente están limitados de dinero, y los Aguilar siempre han sido pobres. Es de conocimiento público que asesinó a su primera esposa. De las indagaciones sobre las finanzas de sus líderes, se pasó a las del propio cártel, para lo cual los agentes estadounidenses necesitaban conocer minuciosamente la forma en que éste operaba. El modus operandi de la red conformada por los alemanes y los funcionarios mexicanos fue precisado de la siguiente manera por los agentes del Departamento de Estado. Han convertido la venta ilícita de heroína en una actividad cotidiana. Es traída desde Hamburgo hasta Veracruz a través del barco de vapor alemán Orinoco. Posteriormente, es enviada hacia la ciudad de Puebla en automóviles conducidos por mensajeros personales. Pasa por la Ciudad de México, San Luis Potosí y Laredo. Por otra parte, heroína y opio proveniente de Nankín, a través de Japón, es enviada hacia los Estados Unidos. Llega en barcos japoneses a Manzanillo, Colima. Pasa por la Ciudad de México rumbo a la ciudad de Chihuahua y El Paso, Texas. Algunas veces es transportada por ciudades cercanas a la costa oeste a través de Guadalajara. En otras ocasiones pasa por Baja California rumbo a los Estados Unidos. Un dato curioso es que en Baja California, en esa época, existía un narcotraficante de nombre Onésimo Rivera Carrera. Un tráfico que, según los espías norteamericanos, significaba una fuente fundamental de ingresos para diversos políticos de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Chihuahua. Ha sido rara la ocasión en la que los gobernadores de estos estados hayan permanecido al margen del tráfico. El agente antinarcóticos encubierto M. Monroy envió el siguiente parte a Washington, precisando cómo participaba el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, en la actividad del cártel. La información de Monroy se basaba en los testimonios de uno de sus informantes, Luis R. León Avendaño, quien había trabajado en la Guardia Costera Mexicana del Océano Atlántico. En los años de la Segunda Guerra Mundial, decía el informe, un gran yate privado con bandera estadounidense de nombre Blue Eagle, Águila Azul, se conducía de manera sospechosa cerca de Veracruz. El capitán respondió con evasivas al ser interrogado. Al abordar el yate, las autoridades mexicanas encontraron un cargamento de opio y morfina. Detuvieron el barco y lo llevaron al puerto. Unas horas después, el gobernador de Veracruz, quien posteriormente sería presidente de México, Miguel Alemán, fue a la oficina de la Guardia Costera y pidió que el barco fuera devuelto. Se rechazó su petición por no tener autoridad para una demanda de esa naturaleza. 2 días después llegaron órdenes desde la Ciudad de México y el barco fue entregado. Continuó su viaje con destino desconocido. Otro de los gobernadores que se beneficiaron con el dinero generado por las drogas fue Maximino Ávila Camacho, entonces mandatario de Puebla y amigo íntimo de Gonzalo N. Santos. En su autobiografía, este último, el que fuera gobernador de San Luis Potosí, reconoce haber recibido ingresos ilegítimos del contrabando. A Santos le gustaba mucho el dinero, y cuenta que el secretario de Relaciones Exteriores de Manuel Ávila Camacho, Ezequiel Padilla, le anunció que México iba a reiniciar las relaciones con Inglaterra y le propuso entonces irse como embajador. Te quiero advertir, para que lo sepas, que en el puesto de embajador de México en Inglaterra hay mucho dinero. Tú y yo siempre nos hemos entendido. Si tú aceptas la embajada, aunque sea por 1 año, entre los dos arreglamos lo del petróleo que está pendiente entre México y la Gran Bretaña, y no volveremos a tener ninguna preocupación económica en la vida. Santos se dio el lujo de rechazar la oferta diciendo: mira, Ezequiel, tú me conoces, y no debe extrañarte lo que te voy a decir. A mí me gusta el chocolate, pero no en vacinica. Lo he tomado muy sabroso en las comisiones jugosas de las cámaras. También lo he tomado con agrado en los cartuchos vacíos de mis cananas de revolucionario armado. Lo bebí y me supo exquisito en tazas de finísima porcelana cuando era dueño de la mejor agencia aduanal del entonces muy rico puerto de Tampico, y batido con el molinete del contrabando. La razón por la que Santos no quería irse era porque no quería alejarse de las actividades y el flujo económico del cártel. El cártel creado por los nazis fue decreciendo a medida que los alemanes perdían la guerra. Por ejemplo, el 1 de abril de 1941 fue confiscado uno de sus principales medios para enviar droga desde Europa al país, ya que en esa fecha fueron decomisados por el gobierno mexicano 11 barcos de Alemania e Italia, entre ellos el Orinoco en el puerto de Tampico. Como ya vimos, entre febrero y marzo de 1942
fueron arrestados en el Distrito Federal a petición del gobierno de Estados Unidos los principales dirigentes alemanes de la operación de la ABU, así como miembros destacados de la Gestapo. Durante el tiempo en que la red nazi impulsó el cártel del narcotráfico, muchos funcionarios mexicanos acrecentaron sus fortunas, riqueza que se incrementó también por los sobornos de los agentes de la ABU. El general Aguilar, como tanto se ha mencionado, disfrutó de aviones privados y de cuadrillas de caballos. En mitad de la impunidad absoluta, meses antes del término de la Segunda Guerra Mundial, solicitó continuar dentro del sistema diplomático. Para mayo de 1944 se había refugiado en Portugal, donde fue nombrado embajador ante el gobierno lusitano, el cual nunca escondió sus simpatías por los nazis. Antonio Oliveira Salazar, primer ministro portugués, estuvo siempre del lado de Adolfo Hitler. Después de Aguilar, le siguió en el cargo uno de sus cómplices más importantes, Donato Bravo Izquierdo, quien se desempeñó como embajador en ese país ibérico entre marzo de 1953 y marzo de 1955, disfrutando de su holgada posición económica. Por su parte, el exgobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, acumuló tal riqueza que vivió rodeado de la colección más grande de animales exóticos de la época en su rancho denominado Gargaleote. No fue hasta el sexenio del presidente José López Portillo, 1976-1982, cuando se le expropiaron sus bienes, por poseer uno de los latifundios más grandes del país, en beneficio de 133 campesinos a quienes se les repartieron esas tierras. En marzo de 1956, el general de división Francisco Aguilar González fue nombrado embajador en Argentina, cargo del que fue retirado en diciembre de 1958 por haber deshonrado a México tras un escándalo internacional por contrabando. A su regreso a México se le retiraron todos sus privilegios y se le marginó del gobierno y del ejército. El loco Aguilar pasó sus últimos días peleando contra la Secretaría de Hacienda, que no quería respetarle su pensión de general retirado del ejército mexicano. Finalmente, falleció una tarde de marzo de 1972. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, la mafia estadounidense cambió de horizontes. Habiendo dejado el alcohol a un lado, encontraron en el juego y el comercio de enervantes un nuevo mercado. Benjamin Boxy Siegel fue el encargado de llevar a cabo la tarea. La fama de Sinaloa como tierra idónea para la siembra de coca empezaba a crecer. Fue así que los grupos criminales encontraron en México el sitio que estaban buscando. Ella se llama Virginia Hill, es un personaje relativamente conocido en los Estados Unidos porque fue una guapa mujer que interactuó entre varios miembros de la mafia de Nueva York, de Chicago, ¿no? Virginia Hill fue amante de un capo que se llama Benjamin Boxy Siegel. Ellos estuvieron en México primero consiguiendo heroína para llevarla a los Estados Unidos a principios de los 40 y después se vino a radicar 18 meses a México. Yo no sé mucho de esa guerra de que tanto hablan, pero si es la que los gringos están peleando y México está con ellos, entonces, puerto derecho, yo también estoy con los gringos y yo les declaro la guerra a ustedes. ¡Los queremos vivos, Lupe!